Ya estoy llorando. Am, Estuve pensando de la misericordia de Dios en llegar aquí a esta ciudad. Discúlpeme. Yo viví aquí cuando fui niño, de los 4 años hasta los 13. Y sentado aquí pensando en el curso de mi vida, thank you, me puse muy emocionado a pensar que recuerdo que cuando estuve aquí hubo una iglesia que predicaba en inglés, y yo fui con mi mamá muchas veces. Ella era convertida, mi papá no. No entendí yo ni una palabra de lo que decían, aunque fue en inglés. Um, Mi papá jugaba golf y muchos de los domingos me dieron en conversación, me dijeron, bueno, ¿quieres ir a la iglesia o quieres ir a jugar golf? Y aprendí a jugar golf muy bien, pero no aprendí nada del Evangelio. Sin embargo, aquí estoy en San Pedro Sula otra vez, con una iglesia verdadera, compartiendo la inmensa bendición de ser salvo, y para predicar el Evangelio y glorificar a Dios. Así que, a ver, oremos primero. Padre que estás en los cielos, gracias por reunirnos esta mañana para que podamos adorarte juntos, considerando tu gloria tal como se nos revela en tu palabra. Te ruego que nos ayudes cada uno a entender los mensajes de hoy y de mañana, y ayúdeme a mí a hablar con claridad y veracidad y a dar comprensión a los que aquí están presentes. Te pedimos especialmente, Señor, que tu pueblo sea edificado y que tu Espíritu actúe entre nosotros, sobre todo en las almas de los que tal vez están aquí presentes, que aún no hayan llegado al conocimiento salvífico de tu Hijo. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. En la historia reciente del cristianismo, algunos teólogos influyentes han defendido una perspectiva de la Trinidad diferente de la que había sido durante siglos la comprensión ortodoxa de la Trinidad revelada en las Escrituras.
Y ellos han redefinido la naturaleza de las relaciones entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y lo que ha seguido, quizás como resultado de estas perspectivas diferentes, ha sido un torrente de mala teología, horrible aplicación, mal interpretando las verdades sagradas para justificar una amplia variedad de filosofías impias y estilos de vida pecaminosos. Y por eso es tan importante tener una conferencia como esta, centrada en la Trinidad, para que su comprensión pueda anclarse a lo que la Biblia realmente revela sobre el único y verdadero Dios de la Biblia, que existe en tres personas. En su libro Simply Trinity, la traducción sería simplemente la Trinidad, el profesor y pastor Matthew Barrett incluye en el primer capítulo un resumen de algunos de estas ideas sorprendentes de los últimos años, y he aquí unos ejemplos de lo que hemos oído. Porque hay igualdad entre las personas de la Trinidad, esa igualdad significa que nuestra política debe crear una sociedad socialista. Así que llevan lo que nos ha revelado la Biblia y tratan de usarlo a fines políticos. En otra área, la pluralidad, esa palabra tengo una pluralidad. La pluralidad que existe en esta sociedad unificada de la que llamamos Trinidad es nuestro modelo para abrazar el pluralismo religioso. Otra idea ridícula. Otro grupo de autores habían transfigurado la Trinidad para el beneficio de la ecología. Dicen que es una herejía ecológica tratar al ser humano como superior al resto del mundo natural. Dicen que la creación y la humanidad comparten la misma esencia y lo que refleja la igualdad del Hijo con el Padre en la Trinidad. Así que usan la Trinidad para sus agendas ecológicas. Otros autores argumentaron que, puesto que en la Trinidad hay una sociedad de personas iguales, también los sexos masculino y femenino son iguales en sus funciones en la sociedad humana. Una Trinidad igualitaria debe dar lugar a una sociedad igualitaria, y algunos autores se atrevían a llamar mujer a Dios. Otro libro utilizaba un método similar, pero apelaba al amor mutuo entre el Padre y el Hijo para apoyar matrimonios homosexuales. Este tipo de locura está llegando a una iglesia cerca de usted, a un seminario cerca de usted, a un amigo o incluso a un miembro de su familia. Usted debe estar anclado en la verdad para que no se deje llevar por todo viento de doctrina, como Pablo advirtió a la iglesia de Efeso en capítulo 4, cuando escribió, comenzando en el versículo 14, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo.
de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Me parece muy probable que las personas que abordan esos temas de la Trinidad, racionalizando o justificando pensamientos como los que describió Matthew Barrett, no tengan el Espíritu de Dios morando en ellos. Este es el mensaje de la primera de Corintios 2:14, que dice: el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Mi tema esta mañana es: ¿quién es Dios? Le dije al pastor Manuel que por lo menos necesitaba una semana, pero tengo una hora. Así como el hombre natural no puede entender la palabra de Dios aparte de tener el Espíritu de Dios, tampoco el hombre natural puede conocer a Dios aparte de haber sido transformado por el Evangelio. Y eso no es lo mismo que saber que Dios existe. Todos sabemos que Dios existe. Incluso antes de llegar a una fe salvadora en Jesucristo, fuimos creados con ese conocimiento de que Dios existe. Romanos 1, a partir del versículo 20, dice: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se ha visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Sin embargo, todos hemos sido pecadores desde el principio de nuestras vidas. Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa que produce pecado y merecemos el juicio de Dios. Ante quien compareceremos en nuestro juicio, como nos promete Hebreos 9:27, que dice: y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Y cómo se medirá ese juicio? Romanos 2, justo un punto antes de nuestro último pasaje de este capítulo, revela que nuestro juez justo pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero los que son ambiciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque en Dios no hay acepción de personas. Todos seremos juzgados según nuestras obras. Esto está muy claro. Y nuestras obras revelan el estado de nuestras almas. Los perdidos son egoístas, enfocados en sí mismos, viviendo de la manera que vemos en Gálatas 5, empezando en el versículo 19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los salvados, sin embargo, hacen las buenas obras que Dios preparó para ellos antes de la fundación del mundo. La manera de vivir en los cuales vive el Espíritu se describe en los versículos siguientes de Gálatas 5, empezando en el versículo 22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Esta manera de vivir, estas buenas obras, son la evidencia de una fe salvadora en Cristo, como dice Santiago en 2:26. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Estas son las obras por las cuales cumplimos las leyes de Dios, por las cuales amamos a Dios y nos amamos unos a otros. Y así resumió Cristo todos los mandamientos: amar a Dios y amar unos a los otros. Y sin embargo, todos nosotros hemos quebrantado los mandamientos de Dios repetidamente y sin remordimiento. Todos no hemos amado a Dios como exigen los 4 primeros mandamientos, y no hemos amado a otros, uno a los otros, como exige el segundo grupo de mandamientos, los 6 a 10. De hecho, los pecadores no arrepentidos no tienen la capacidad de hacer estas cosas. Aparte de ser salvos, adoramos a otros dioses, adoramos ídolos, tomamos el nombre del Señor en vano, no guardamos santo el día del Señor, deshonramos a nuestros padres, asesinamos en nuestros corazones y a veces con nuestras propias manos, cometemos adulterio, robamos, mentimos y somos codiciosos. No hay nadie que haga el bien, como dice Romanos 3:12. Y no solo no hacemos el bien, hacemos todo tipo de maldades. Y todos merecemos ser condenados. Y todos seríamos condenados sin el amor de Dios Padre por las personas que Él amó antes de la fundación del mundo. Este amor se expresa en Juan 3:16 y los versículos que siguen. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Y es importante leer los versículos que siguen. Muchas veces se menciona el 3:16 y nada del resto. El 18 continúa: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, que sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia a la luz y no viene a la luz porque sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Así que vemos, Dios Padre dio a su Hijo unigénito para redimir a cierto pueblo, gentes de todas etnias, de todos los orígenes, gente de todo el mundo, pero no todo el mundo, porque la salvación no es universal. Algunas personas, muchas personas, van al infierno, como nos enseña Mateo 7.
entren, empezando en el versículo 13, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pero aquellos que Dios Padre predestinó antes de la fundación del mundo para ser salvos, esos vendrán, entrarán por la puerta estrecha. ¿Y cómo se logra esto? Solo en Cristo. Cristo es el único camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta. Él lo ha hecho todo lo necesario para nuestra salvación. Y también es importante saber que la puerta no siempre estará abierta. En el pasaje paralelo de Lucas 13 leemos, empezando en el versículo 25, después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y ustedes, estando fuera, comienzan a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Él, respondiendo, les dirá, no sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir, comimos y bebimos en tu presencia, y enseñaste en nuestras calles. Y él dirá, les digo que no sé de dónde son, apártense de mí todos los que hacen iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes echados fuera. Ninguno de nosotros puede saber cuándo se cerrará esa puerta, pero Dios da vida eterna a los que vienen a Él. Esto lo vemos claramente en el capítulo 5 de Juan, empezando en el versículo 24. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a la condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en él mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque él es Hijo del hombre. A Cristo le pertenece la autoridad para ejecutar juicio. A Cristo se le ha concedido tener vida en sí mismo, y por este poder Él hace que algunos sean resucitados a la vida, a ser renacidos espiritualmente en esta vida y físicamente en la resurrección, mientras que otros no nacen de nuevo espiritualmente en esta vida y no son resucitados, y son resucitados a la condenación. En esto vemos que el Hijo sí es Dios, y vemos que a través de fe en Él recibimos vida eterna. ¿Cómo logra Dios esta salvación? Cristo cumplió perfectamente todos los mandamientos de Dios, cosa que nosotros no podríamos hacer. Cumplió los requisitos de la ley, hizo lo que Adán y todos los descendientes de Adán no pudieron hacer. Él no era descendiente de Adán. Fue concebido por el Espíritu Santo, como nos dice Mateo en el capítulo 1, empezando en el versículo 19. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo.
aunque no heredó la naturaleza pecaminosa de Adán, vivió como hombre, fue tentado como hombre, soportó la tentación como hombre y sufrió como hombre, pero hizo todas estas cosas capacitado por el Espíritu Santo. Y lo vemos eso en Hechos 1, empezando en el primer versículo. En el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Y sin embargo, va a la cruz en lugar de los pecadores, como que si fuera culpable, asumiendo el castigo por los que se arrepientan y creen en el Evangelio, por los que se apartan del pecado en el poder del Espíritu, por los que dejan de pensar que son buenas personas a las que Dios debe salvar basándose en su propio mérito, por los que reconocen que son pecadores sin esperanza, culpables, que merecen la ira de Dios y están destinados al infierno. Va a la cruz por los que tienen justicia propia, los que no tienen justicia propia, que necesitan tanto el perdón de sus pecados como la justicia que solo Cristo tiene. Cristo va a la cruz en lugar de estas personas que se saben pobres en espíritu, por los que lloran por su pecado, como vemos en el sermón de la montaña en Mateo 5. Va a la cruz por los que se apartan de la práctica del pecado al deseo de obedecer y honrar a Dios en sus vidas. En un grupo de este tamaño es probable que haya personas que no son salvas. ¿Es usted una de estas personas? ¿Deseas dejar de pecar contra Dios, ser liberado de tu esclavitud al pecado y de la ira de Dios? ¿Deseas recibirlo como Señor, honrarlo y obedecerlo en tu vida? ¿Está el Espíritu de Dios obrando en ti, haciendo que nazcas de nuevo, que te conviertas en una nueva criatura en Cristo, como dice el 2 de Corintios 5:17? ¿Es usted de aquellos a quienes se les dará un corazón nuevo para reemplazar su corazón de piedra? Esto es lo que prometió Dios a través del profeta Ezequiel en el capítulo 36. En el versículo 26, empezando ahí, dice: además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Esto es lo que prometió Dios a través de Ezequiel, y esto es lo que el Dios Trino realiza en favor de los pecadores. El Espíritu les da un corazón nuevo, los lleva a una unión vital y espiritual con Cristo, que no solo recibe el castigo, sino también acredita al pecador perdonado su justicia perfecta, la misma justicia requerida para vivir ahora y siempre en la presencia de Dios. Él toma nuestro pecado y nos da su justicia, reconciliándonos con Dios Padre. Cristo nos informa sobre el Espíritu Santo en Juan 16, empezando en el versículo 5. Dice: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de ustedes pregunta: ¿a dónde vas?
pero porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y cuál debería ser la respuesta a las verdades reveladas en la palabra de Dios? Es clamar a Dios para que nos salve. Venimos como mendigos, implorando misericordia, así como lo hizo David en el Salmo 51, donde vemos: ten piedad en mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Y la promesa de Dios es que no rechazará a los que se acercan a Él de esta manera, como vemos en Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Si nunca has llegado a Dios de esta manera, nunca has sido reconciliado con Dios por medio de Cristo, entonces hoy es el día de la salvación, como leemos en la primera de Corintios capítulo 6. Y como colaboradores con Él, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios, pues Él dice: en el tiempo propicio te escuché, y en el día de salvación te socorrí. Pero ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de la salvación. Conozcan a Dios de esta manera, el Dios que salva. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, trabajando juntos. Cada una de las personas de la Trinidad funcionan en una unión perfecta, como lo describe Gálatas 4, empezando en el versículo 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. La bendición de esta salvación es simplemente más allá de nuestra capacidad de imaginar. Recibimos el perdón de los pecados por la sangre expiatoria de Cristo y recibimos la justicia imputada de la perfecta obediencia de Cristo y necesitamos ambas para ser aceptables en el cielo. Esta unión con Cristo también significa que el Espíritu de Dios mora en nosotros. De hecho, las Escrituras enseñan que por el Espíritu, la divinidad entera mora en nosotros, Padre, Hijo y Espíritu. Esta es la vida completamente nueva y diferente a la anterior de nuestra conversión. Sinclair Ferguson lo describe mejor que nadie. Como pastor, él tiene una capacidad maravillosa para comunicar verdades bíblicas de forma muy clara y útil. Estaba él enseñando en una conferencia en 2010, hablando sobre la regeneración en el 2 de Corintios 5:17, que dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí,
todas son hechas nuevas. Y Ferguson, comentando en este pasaje, dijo, estar unido a Jesucristo es la puerta de entrada a un orden de existencia totalmente diferente. Podríamos decir que el mundo de Cristo se abre a nosotros, porque Cristo es en cierto sentido todo un mundo de gracia y misericordia y bendición. Cuando hemos sido unidos a Cristo, ese deseo de obedecerle es parte de nuestra nueva naturaleza. Y un paso importante en la obediencia es ser bautizado. Las instrucciones en las Escrituras con respecto al bautismo se nos da en la Gran Comisión en Mateo 28, empezando en el versículo 18. Cercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso bautizamos en el nombre, y es un nombre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el ejemplo nos lo da el propio bautismo de Cristo en Mateo 3, 16 y 17. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. ¿Por qué fue bautizado Jesús? Él era hijo de Dios sin pecado, que poseía la justicia perfecta. Charles Spurgeon nos ayuda a responder a esta pregunta en un sermón que predicó en Londres en 1866. Cristo nos estaba comunicando dos mensajes importantes en su bautismo. Primeramente, nuestra salvación es obra de la Trinidad, no de Cristo solo. Y segundamente, el bautismo nos muestra el cumplimiento de toda justicia para que nosotros se realiza en la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Permítanme leerles un extracto de este sermón. Charles Spurgeon dijo, hay algunos que parecen excluir a Dios Padre y a Dios Espíritu Santo en nuestra salvación, pero esta es una idea sumamente errónea. Es cierto que somos salvos por la preciosa sangre de Cristo, pero es igualmente cierto que Dios Padre y Dios Espíritu Santo han tenido su parte en la gran obra de nuestra salvación. Para que no caigamos en el error en que algunos se han enredado, le agradó a Dios darnos, al comienzo mismo del ministerio público de Cristo, una indicación muy clara de que Él no vino solo y no emprendió la obra de nuestra redención separado de las otras adorables personas de la siempre bendita Trinidad. Y también dijo esto, ¿qué hizo Cristo cuando fue bautizado? Pues en el primer lugar fue considerado como un muerto y por lo tanto fue sepultado bajo las aguas del Jordán. De este modo estableció por medio de un símbolo muy significativo el hecho de que había venido a la tierra
para ser obediente hasta la muerte, incluso la muerte de cruz, y que a su debido tiempo moriría realmente y sería realmente sepultado, como ahora estaba sumergido bajo la ola sedente en un entierro metafórico. Pero el bautismo no consiste simplemente en sumergir a la persona en la agua, sino que debe ser sacada de nuevo, pues de lo contrario estaría ahogada, no bautizada. Así que el Salvador, cuando se levantó del agua, expuso su propia resurrección. Mediante su bautismo, dijo en sentido figurado, moriré por los pecadores, resucitaré por los pecadores y regresaré al cielo para abogar por los pecadores. Mi muerte borrará sus ofensas y mi resurrección completará su justificación. Me doy cuenta de que este extracto es un poco largo, pero Spurgeon siempre es útil. Cristo ha realizado todo lo necesario para que te salves. En la vida de Él sin pecado y en ir a la cruz. El Espíritu te aplica esta salvación y esta salvación es la que Dios Padre ordenó antes de la fundación del mundo. Este bautismo representa nuestra propia muerte al pecado y nuestra resurrección a una vida nueva en unión con Cristo. Y en nuestra unión con Cristo entramos en unión y comunión con Cristo, pero también con Dios Padre y Dios Espíritu. Nuestra unión con Cristo es una unión con la divinidad, es comunión, es vivir junto a Dios en esta vida y para siempre. El teólogo Anthony Heckema describió nuestra unión con Cristo de esta manera. Dijo, aunque nosotros mismos, por naturaleza, estábamos espiritualmente muertos en el pecado, en un momento dado Dios nos hizo partícipes de la vida de Cristo y así llegamos a estar espiritualmente vivos. En otras palabras, la regeneración se produce cuando por primera vez nos unimos salvíficamente a Cristo. Esta unión se convierte finalmente en una unión perfecta cuando somos glorificados y moramos en la presencia misma de Dios, donde seremos hechos mejores que Adán, incapaces de pecar. Adán, como ustedes saben, fue hecho con la capacidad de no pecar, pero también con la capacidad de pecar, y pecó. Después de la caída, nos volvimos incapaces de no pecar, capaces solo de pecar. Cuando nacemos de nuevo, somos restaurados a un estado en el que somos capaces de no pecar, pero nuestra naturaleza pecaminosa permanece y somos capaces de pecar. Finalmente, en la gloria, seremos incapaces de pecar. Thomas Boston escribió un libro maravilloso sobre estos 4 estados de la humanidad, a la naturaleza humana en su cuádruple estado. No sé si se puede leer en español ese libro, Thomas Boston. No. Bueno, de esta manera, Dios ha comunicado quién es Él. El Evangelio de Jesucristo. Dios Hijo, dado por Dios Padre y revelado a nosotros por Dios Espíritu. Y si has sido llamado eficazmente al reino de Dios, puedes conocer a Dios de la manera más íntima y personal y vital. Además, Dios Espíritu te capacita para creer en el conocimiento de Dios a través de la palabra de Dios.
En ella llegamos a comprender, aunque de forma limitada, quién es Dios por cómo se ha revelado. Y se ha revelado como un Dios en tres personas. Quiero detenerme aquí un solo momento para señalar que hasta ahora en mis comentarios he mencionado a Dios 100 veces, incluyendo 30 referencias a Dios Padre, 30 referencias a Dios Hijo y 30 referencias a Dios Espíritu. No ha sido necesariamente a propósito, pero mientras escribía esto me paré a contar y este fue el resultado. La Confesión de Londres de 1689 resume la doctrina de la Trinidad de esta manera en el capítulo 2, sección 3. Dice, en este ser divino e infinito hay tres subsistencias, el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Hay mucha teología en este párrafo y vamos a entenderlo más en las horas que vienen. Pero este párrafo es objeto de un cuidadoso comentario del profesor Sam Waldron, de un seminario en los Estados Unidos, y no hay tres dioses, tampoco hay millones de dioses, como dicen los hindúes. En el segundo punto, Dios existe en tres personas. Como ya hemos visto en los pasajes de Mateo 3, 16 y 17 sobre el bautismo de Jesús, en que el Dios Padre habla y el Dios Espíritu desciende como una paloma. Y lo vemos en Mateo 28, 19, cuando se nos ordena bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo vemos en la bendición de Pablo en el 2 de Corintios 13, 14, que está enfrente de este librito. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Como hemos hablado de la manera en la cual cada persona tiene su lugar en nuestra salvación, tenemos una prueba más de que las tres personas de la divinidad tienen una sola mente y voluntad perfecta, en perfecta unidad. El teólogo Joel Bicke escribió sobre este punto exacto en su propia teología sistemática. Dijo, el Evangelio es esencialmente trinitario. Cada miembro de la Trinidad desempeña su función indispensable en nuestra salvación. Sin Dios Padre, no habría nadie que enviara al Hijo y al Espíritu al mundo, que aceptara el sacrificio del Hijo o que escuchara las oraciones de los redimidos forjadas por el Espíritu. Sin la obediencia y sufrimiento de Dios Hijo, nadie podría escapar de la maldición de Dios ni disfrutar de la bendición de Dios en el Espíritu. Y sin la obra renovadora y la presencia interior de Dios Espíritu,
nadie se beneficiaría de la obra redentora de Cristo, ni tendría la seguridad de estar reconciliado a Dios como hijo suyo. Sin el Espíritu Divino, Dios no podría habitar en los corazones de los redimidos para relacionarnos con el Padre y el Hijo. Sin la Trinidad, el Evangelio desaparece. Y con respecto al tercer punto, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, nombres que revelan sus identidades y Pilato padeció y fue sepultado. Al tercer día resucitó según las Escrituras, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Él vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Su reino no tendrá fin. Y nosotros creemos en el Espíritu Santo, el Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que junto con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado. Él habló mediante los profetas. Nosotros creemos en una santa Iglesia católica y apostólica, confesamos un solo bautismo para el perdón de los pecados y esperamos la resurrección de los muertos y la vida en el mundo venidero. Y una aclaración, la referencia a la Iglesia Católica y Apostólica no es referencia a la Iglesia Católica Romana o a una iglesia pentecostal, más bien es una descripción del cuerpo universal de creyentes genuinos que siguen la doctrina de los apóstoles. Y para terminar, quiero advertirles un poco de varios ataques que han ocurrido en la historia del cristianismo sobre la Trinidad. Waldron dice que la evidencia bíblica de la Trinidad, de las tres personas revelando sus identidades distintas y personales, se encuentra en la enseñanza bíblica relativa a la generación eterna de Dios Hijo. Este es el punto de ataque más común. Y tanto en la historia antigua de la Iglesia como en periodos más recientes, la cuestión de la generación eterna de Cristo ha sido atacada repetidamente. Hay tres periodos principales en la historia de estos ataques. En la primera, Arrio intentó disminuir esta doctrina, desatando una controversia que condujo al concilio de Nicea en 325. Hay una historia muy larga, pero se resolvió en el credo niceno. Y se estableció que no creer que Jesucristo es Dios es cuestión salvífica. El que no cree que Jesucristo es Dios no puede ser salvo. El segundo periodo importante que se convirtió en una controversia fue durante la Enlightenment, creo que se dice Ilustración, un movimiento intelectual y filosófico que se produjo en Europa, especialmente en Europa occidental en los siglos XVII y XVIII. Los filósofos empezaron a cuestionar la generación eterna del Hijo, diciendo que era irracional. Vicky resumió varios puntos de vista que surgieron durante este periodo. Dijeron, por ejemplo, que la Trinidad no consistía en una distinción de personas en el único Dios eterno, sino en cómo Dios se une a la vida humana en nuestros sentimientos y experiencia. Había muchos otros ataques, barbaridades eran. El tercer periodo en el que la generación eterna de Dios se ha puesto en duda es el nuestro.
cuando se manipula la Trinidad para justificar algunas de aquellas perspectivas impías y arrogantes que mencioné al principio, estas ideas parecen tener sus raíces en ideas promovidas por conocidos y respetados teólogos del siglo XX. Dos de ellos son Wayne Grudem, autor de quizás la teología sistemática más popular jamás publicada, y Bruce Ware, que ha ocupado cargos en varios seminarios de renombre en los Estados Unidos. Promovieron puntos de vista que parecían argumentar que la gloria de Cristo es menor que la gloria de Dios Padre. Matthew Barrett escribió que Ware rechazaba abiertamente los credos ortodoxos y cita dos ejemplos. Dice Barrett, en primer lugar, en varias ocasiones, Ware, siguiendo el ejemplo de Grudem, criticó y rechazó la generación eterna por especulativa y antibíblica. Y la doctrina en sí, dijo él, no tiene sentido. Ware afirmó e incluso insistió en la existencia de múltiples voluntades en la Trinidad, en contra de los credos ortodoxos que dicen que solo hay una voluntad en la Trinidad. Si el Padre, como dice Ware, está por encima del Hijo y es supremo dentro de la divinidad, entonces el Padre debe ejercer su propia voluntad sobre el Hijo y el Hijo debe someter su propia voluntad a la del Padre. No hay base bíblica para ese argumento. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu tienen una voluntad en unión perfecta. No es difícil deducir que si hay más de una voluntad, hay más de un Dios. En la aplicación que hace Ware, tiene una doctrina que se llama subordinación funcional eterna. Y en la teología de Ware dice que la Trinidad sostiene que es un modelo para prácticamente todas las relaciones humanas, las que existen entre maridos y esposas, empleadores y empleados, entre géneros entre géneros en el lugar de trabajo y en el ministerio, en el hogar. Y aunque hay mucho que aprender del amor entre las personas de la Trinidad y su perfecta unión, la Trinidad no tiene sentido para nosotros como podamos demostrar utilidad para diversos fines prácticos, sociales y políticos. Así lo dice Scott Swain, profesor en Orlando de la Reformed Theological Seminary. Dice en su introducción del libro de Barrett, la razón para estudiar a Dios Trino no es adaptar la Trinidad a nuestros diversos programas sociales. La razón para estudiar a Dios Trino es doblegar nuestras mentes, voluntades, acciones y comunidades a la Trinidad, seguros de que al hacerlo descubriremos en Él tanto la razón de nuestra existencia como la plenitud de la alegría. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor Jesús y Espíritu Santo, nos sentimos muy humildes poder entender algo de su gloria, lo que nos ha revelado en tu palabra. Ayúdanos a comprender de forma, aunque sea limitada, una forma en la cual podemos glorificarte. Ayúdanos a recibir y a meditar en estas verdades con humildad y reverencia. Amén.